Gracias, doctora Karina, y pues agradezco a Narequina por esta invitación al noveno ciclo de conferencias. Es un honor para mí estar aquí. Y bueno, me toca arrancar con esta sesión de alteraciones metabólicas. Como decías, es una parte fundamental. Dejen minimizo este. ¿Listo? Ay, ahí está. Es una parte fundamental para el conocimiento, pues, como es el tópico de nutrición. Y bueno, vamos a hablar de un tema extenso, un tema complejo, y vamos a tratar de aterrizarlo, sobre todo en el enfoque que le estamos dando ahorita, que es la nutrición y alcohólico, las alteraciones metabólicas, ya que pues la endotoxemia, de lo que vamos a hablar, va a contribuir mucho a la morbilidad, a la mortalidad del cólico. Sabemos que el cólico es la principal causa de muerte en el equino. ¿Y por qué contribuye mucho a esta mortalidad? Pues porque va a activar una cascada de inflamación severa. Y bueno, vamos a ver en este tema algunos conceptos, unas definiciones englobadas en endotoxemia. Vamos a hablar de patofisiología, enfocándonos a la respuesta inmune que desencadena, tratando de aterrizarlo mucho a terreno para no irnos tan a lo complejo. Y vamos a hablar de técnicas diagnósticas que existen en la actualidad y cuáles estamos, pues, cuáles tenemos accesibles aquí en México, no todas. Hay unas técnicas muy interesantes, ojalá ya las pudiéramos tener pronto aquí. Y vamos a hablar del tratamiento, varias terapias y también cuáles tenemos disponibles, también como terapias auxiliares, terapias de sostén, para concluir. Ya entrando en materia, hablando de lo que es la endotoxemia, pues la endotoxemia y la sepsis siempre van a estar ligadas íntimamente. La endotoxemia, que es la presencia de endotoxinas en la circulación, pues suele ser ya sea el desencadenante de la sepsis o puede ser igual, puede provocar, ¿no? La sepsis. Y pues esta endotoxemia es una respuesta sistémica que es muy severa, muy exacerbada de una infección. Y bueno, está provocada por las endotoxinas o también llamados lipopolisacáridos, generalmente de las gram negativas que están en su pared. Vamos a enfocarnos a las gram negativas, hablando, por ejemplo, de la E. coli, que nos vamos a enfocar mucho. Y bueno, esta característica de estas endotoxinas activan esta respuesta inmune extrema que puede llevar a una disfunción de órganos, una disfunción multiorgánica y posteriormente toda esta respuesta o este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pues conlleva a una falla multiorgánica, a un shock, ¿sí? Entonces, pues nos vamos a enfocar, o sea, sí, la endotoxemia, pero básicamente la respuesta inmune extrema que ocasiona pues este problema. Y bueno, aquí vamos a hablar de los conceptos, ya entrando a conceptos de microbiología clínica. Bacteremia, pues es las bacterias en sangre, y ya la septicemia es la manifestación de clínica, pues de toda esta multiplicación de las bacterias que hay en sangre. La sepsis cuando ya se encuentra la infección en el tejido, ¿sí? Y hay muchos términos que engloban a la endotoxemia. Cada vez hay más términos actuales que han crecido al mismo tiempo que han crecido el entendimiento de este tema y la búsqueda de la respuesta al tratamiento o a la interrupción de esta respuesta exacerbada del sistema inmune. ¿Para qué nos sirve todo esta desglose de términos? Pues para poder comunicarnos mejor en qué fase va, en qué proceso va nuestro paciente y comunicarnos mejor en cuanto a colegas y también en la ciencia, ¿no? Tenemos que ya hablar correctamente de los términos que está presentando nuestro paciente, ¿sí? También, bueno, aquí lo vamos a ver, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica ya es cuando empieza a presentar signos generalizados como fiebre o hipotermia, taquicardia o taquipnea. Vamos a hablarlo más adelante en las manifestaciones clínicas.
y algunas ya manifestaciones en cuanto a la leucopenia por una neutropenia, ¿sí? Pero ya hablé, bueno, de la sepsis y hay otros términos que engloban como el MUTS. El MUTS, que es el síndrome de disfunción orgánica múltiple, pues es cuando ya el cuerpo ya no puede mantener esa homeostasis, ¿sí? Y empieza a haber falla en cada uno de los órganos y sistemas. Y posteriormente, pues aparece un síndrome que es el síndrome de respuesta compensatoria antiinflamatoria, ¿no? Que es cuando ya hay bastantes mediadores antiinflamatorios en el cuerpo, bastante, signos de esta respuesta inmune y, y, y empieza a salirse de control en el organismo. Y bueno, hay otro término que es el MARS, que es una respuesta, un síndrome mixto. Ese no lo ocupamos tanto en veterinaria, pero sí el CARMS, el MUTS. Y ya después viene el MUTS, que es la falla funcional orgánica, y posteriormente viene el shock. Pero no nos vamos a quedar tanto aquí en los conceptos, es importante conocerlos, pero ya entrando en materia, vamos a ver el proceso de la enfermedad, ¿sí? Que como les comentaba, todo ocurre por una multiplicación de las bacterias y enfocándonos en las gram negativas, estas empiezan a morir y empiezan a liberar las endotoxinas o lipopolisacáridos que empiezan a manifestarse signos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la cual el organismo empieza a responder por un síndrome de compensatorio sistémico y posteriormente ya cuando no puede mantener esta homeostasis, como les digo, ya aparece el MUTS y el MUF. Y es cuando nuestros pacientes generalmente llegan a la clínica, ya la mayoría por un cólico y la mayoría de los cólicos por un desbalance dietético, llegan ya con signos de SIRS en su mayoría o muchos ya con signos de CARS en las cuales lo importante es identificar en qué proceso vamos del caballo y cómo podemos atacar, si bajando la respuesta inmune o pues ya tratando de compensar esas fallas multiorgánicas que van empezando a salir. ¿Sí? Y bueno, hablando de endotoxemia, eh, hablábamos de qué son las endotoxinas, qué son estos lipopolisacáridos, que se encuentran en la pared celular de las gram negativas principalmente, y no por ello quiere decir que no las gram positivas puedan generar un síndrome de endotoxemia, sí, pero en mucho menor proporción. Por eso es que nos enfocamos a las gram positivas. Un ejemplo de ello podría ser el rodococcus. Rodococcus llega a manifestar un síndrome de endotoxemia, pero no es común que las gram positivas lo hagan. ¿Sí? Entonces, estos lipopolisacáridos van a generar pues esta respuesta inmune exacerbada. ¿Por qué? Porque se reconocen estos patógenos, aunque la bacteria ya está muerta, ¿sí? Libera estos lipopolisacáridos y los reconoce como patógenos y hagan de cuenta que es la peor señal que puede recibir el organismo. Entonces se empieza a llamar a todas las pues, herramientas posibles que tiene para de combatir estos patógenos, aunque ya están muertas las bacterias, ya son parte de su pared, pues el caballo, que es la única especie que reacciona así ante un cuadro de autoxemia, es porque reconoce estos patógenos como si fuera un organismo. ¿Sí? Empieza el proceso de inflamación y si no se controla, por eso es que muchos de nuestros caballos mueren por esta reacción tan severa del sistema inmune, provocando una falla multiorgánica que conlleva el shock séptico. Y bueno, ¿qué son estos lipopolisacáridos? Estos lipopolisacáridos complejos tienen tres partes, tres regiones, ¿sí? En la cual, pues bueno, aquí vemos una pared, una membrana y el lipopolisacárido O, ¿sí? Que es la parte más larga, es la que le va a ayudar a diferenciarse en una serología y ver qué tipo de bacteria, es más que nada la diferenciación, ¿sí?
es la parte más superficial. Posteriormente viene el oligosacárido central, que le llaman como olig, y es el que va a conectar a las dos partes. También esta parte, y lo vamos a hablar posteriormente, este oligosacárido central es reconocida inmunológicamente. ¿Sí? No nos olvidemos de esta parte. Y finalmente viene la más importante, que es la que causa todos los estragos, todos los problemas, que es la región lipídica. Esta región es la tóxica y la responsable de todos los signos clínicos y es la que se encuentra únicamente en las gram negativas. Por eso es que nos enfocamos a este tipo de variedad bacteriana. Sí, es hidrofóbica y lo podemos ver aquí. Bueno, estos son estos puntitos amarillos, que es la región lipídica. Y bueno, que va hablando ya de la respuesta inmune de la endotoxemia dentro de la patofisiología, tenemos un mecanismo natural preventivo que lo tienen propio los caballos. Primero, vamos a empezar por lo básico, las células epiteliales del tracto gastrointestinal, que es una barrera, que es la que está impidiendo que entren pues bacterias que están en la microbiota propia del caballo, ¿no? Tenemos ahí algunas bacterias de manera normal en caballos sanos, ¿sí? Y bueno, gracias a estas células epiteliales están evitando constantemente la entrada de estas bacterias, pues al medio interno, a la circulación, y también cuando llegan a morir esta microbiota, igual gracias a estas células epiteliales, evita que entren estas bacterias. También tenemos, pues ahí en esta barrera, enzimas, lisosomas, inmunoglobulinas que también van a limitar el acceso de las bacterias entéricas. Muchos preguntan, es que ¿cómo que la salmonela vive en el intestino y no le hace daño? Ah, bueno, es que tenemos barreras, mecanismos naturales que previenen al caballo a que invada. Pero, ¿qué pasa cuando estas bacterias pues empiezan a multiplicarse de forma masiva? ¿Por qué? Por una disbiosis, puede ser por antibióticos, puede ser por un desbalance dietético. Entonces, bueno, ya hay otras barreras, otros mecanismos naturales preventivos, como son algunas células de defensa, macrófagos, monocitos, que son los principales en, en en atacar, más bien son fagocíticas, y algunas otras, como las plaquetas, linfocitos neutrófilos. Ahorita vamos a hablar de ellos, pero nos vamos a enfocar ya cuando estas toxinas, estas endotoxinas, lograron penetrar y están en la circulación. Bueno, ¿qué pasa en el hígado? El hígado es uno de los principales órganos que protegen en cuanto a la endotoxemia, gracias a las células de Cooper, que son los macrófagos hepáticos, y ellos son muy efectivos en la endotoxemia. Entonces, cuando empiezan a detectar estas endotoxinas, pues ellos empiezan a entrar en acción, ¿sí? Entonces, aquí no nos sorprenda que cuando nosotros nos llega un caballo con cólico y en nuestra bioquímica salen las enzimas hepáticas muy elevadas, no es porque haya un daño hepático, es porque el hígado está actuando, tiene una actividad bastante elevada. ¿Por qué? Porque está con las células de Kupffer tratando de eliminar estas toxinas. Por eso es que salen las enzimas del hígado elevadas, no es que haya un daño hepático, ¿sí? Entonces, esto es importante conocerlo. Y bueno, otro de los mecanismos naturales preventivos, pues están los anticuerpos, como ya los comentaba, pero aquí yo les decía, no nos olvidemos de la parte central. Estos anticuerpos van a ir justo contra la región central, contra el oligosacárido central, por el oli, y que, bueno, conecta los dos, al lipídico y a la parte O, y bueno, se adhieren a estas toxinas. ¿Para qué? Para removerlas mediante circulación. ¿Cómo actúan los anticuerpos? Recordemos, por opsonización, y llegan los fagocitos y bueno, los remueven, ¿no? Pero tienen una efectividad un poco limitada, ¿sí? Y se nos van acabando las defensas propias del caballo. Y bueno, este artículo es muy interesante, se los dejo aquí para que lo consulten, pero aquí nos explica gran parte del por qué el caballo
reacciona tan exacerbada una endotoxemia y las otras especies no, ¿sí? Entonces, bueno, para empezar, el equino es muy sensible a los lipopolisacáridos, ¿sí? Una vez que están estas endotoxinas, bueno, se van a unir a la fragmento TLR4, ¿sí? Los cuales van a activar al MYD88, que es un factor proinflamación. Hasta aquí todas las especies, todos, hasta los humanos, pues tenemos esta misma similitud, ¿sí? Pero posteriormente de que los lipopolisacáridos se estimulan mediante la unión al TLR4 y van activando a estos monocitos que envuelven el camino o la ruta del MYD88, empieza este proceso del organismo de proinflamación y en otras especies tienen unos componentes que se llaman el TRIP y el TRAM. El TRIP y el TRAM son componentes antiinflamatorios que cuando se unen a este complejo ellos reconocen que es una parte muerta de una bacteria y por lo tanto, pues no se exacerba una actividad del sistema inmune como en el caballo, simplemente lo desechan y ya pasa por seguido, ¿no? En cambio, en el caballo carecen de TRIP de TRIF y de TRAM, que son estos componentes antiinflamatorios, ¿sí? Y entonces, al momento que el sistema inmune choca con este complejo, ¿sí? Proinflamatorio, lo que les comentaba, es la peor noticia que le pueden dar al organismo y manda todas las defensas para combatir este complejo de los lipopolisacáridos unidos a los LPP, ¿no? O al complejo. Y entonces empieza una reacción en cadena inflamatoria severa, ¿sí? Si el caballo, bueno, tuviera estos dos componentes, nada de todos nuestros cuadros severos de cólico ocurrirían. Y bueno, ya hablando, eso ya dejamos la parte de fisiopatología, traté de hacerlo lo más explícito posible y bueno, entramos a la cuestión ya del estado clínico, de los signos clínicos que va a presentar un caballo y como hay una respuesta exacerbada inmune, pues vamos a tener signos que corresponden mucho al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, como es la taquicardia y la taquipnea, como puede ser fiebre y posteriormente hipotermia, y que son muy generalizados, ¿no? Entonces ya posteriormente nos vamos a ver en el caballo, existe pues un anillo endotóxico que nos está indicando pues esta cuestión hemodinámica cuando estas toxinas están haciendo de las suyas en el torrente sanguíneo, el tiempo de llenado capilar aumenta y el pulso inicialmente es un pulso fuerte por una taquicardia, posteriormente es un pulso muy débil, ¿sí? También hay cambio en la consistencia de heces y generalmente empezamos a ver signos de un síndrome de disfunción orgánica múltiple. Empieza a fallar el riñón, empieza a haber oliguria, empieza a haber cambios a nivel cardiovascular, como les decía, bueno, la congestión en las mucosas, el anillo tóxico, el pulso débil, igual empieza a haber taquipnea, empieza a haber una acidosis metabólica, etcétera, etcétera. ¿Qué métodos diagnósticos tenemos para empezar pues a diagnosticar si se trata, bueno, de una endotoxemia, qué grado de endotoxemia puede estar teniendo? Un segundo. Y iniciando pues por el leucograma, sacamos un hemograma y lo primero que vamos a observar es una leucopenia provocada por una neutropenia, pero generalmente unas bandas. Como yo les comentaba, otra de las características es, en la mayoría de las especies, pues empiezan a actuar los monocitos,
Y en caballos, lo que más actúa, lo que más activa son los neutrófilos. Y los neutrófilos son muy rápidos. Entonces, por eso es que las respuestas son también rápidas y severas, a diferencia de otras especies. Entonces, pues empieza a haber una acción muy, muy alta de los neutrófilos, un desgaste, y por lo tanto empiezan a salir neutrófilos en banda y empezamos a ver bastantes neutrófilos en banda en nuestro leucograma. Y es una de las principales manifestaciones aquí clínicas, también la gasometría. En la gasometría empezamos a ver hipoxemia, acidosis metabólica. El paciente empieza a compensar con una alcalosis metabólica, una respiración, una taquipnea. Y también hay otros métodos diagnósticos. Ahorita en el siguiente slide les voy a hablar sobre la glucosa, pero la hiperglucemia también es un buen método diagnóstico que tenemos que tener más en práctica aquí en México. Bueno, en los diferentes lados donde he estado con los colegas, generalmente no nos basamos en una hiperglucemia. Sin embargo, ya hay estudios clínicos que nos muestran que no solamente como método diagnóstico de saber si ya estamos entrando en un cuadro severo de endotoxemia, sino también como un valor pronóstico. Ahorita más adelante hablamos el lactato como ya es muy útil, ya muchos lo ocupamos, tanto en campo como a nivel intrahospitalario. Ya es muy factible usar el lactatómetro, y como valor pronóstico, aquí pues, solamente recordar, recalcar, tenemos que descartar la deshidratación. Una deshidratación nos puede enmascarar y nos puede dar un lactato elevado. Entonces, una vez que ya el caballo está presentando esos signos y que tiene la terapia de fluidos, y saber que, bueno, está compensado el estado hídrico y el lactato está elevado, bueno, ya es más real. Las plaquetas, ¿por qué las plaquetas son valor pronóstico? Y nunca nos fijamos en las plaquetas. Bueno, al menos no es tan común aquí en mi zona fijarnos en las plaquetas, pero cuando empieza a aparecer una trombocitopenia, aquí falta una R, perdón, una trombocitopenia, nos puede revelar muchas cosas. Una de ellas, si como les menciono, los neutrófilos es la primera línea de defensa en caballos, es las primeras células en actuar en un proceso endotóxico, pues para combatir todo esto, los neutrófilos están atravesando constantemente los endotelios, las barreras, ¿sí? Entonces, para tapar todos estos daños endoteliales, pues están las plaquetas, y las plaquetas empiezan a consumirse y empiezan a presentar pues una trombocitopenia menor a 5.000, y eso nos indica, cuando ya encontramos esto en nuestros estudios, nos indica un mal pronóstico. ¿Por qué? Porque hay muchísimo daño endotelial. ¿Por qué? Porque los neutrófilos no se han adaptado y han lesionado mucho la barrera endotelial. El fibrinógeno, que es la proteína de la fase aguda de la inflamación, fibrinógeno en callos es un valor diagnóstico alto. Sin embargo, cuando ya también se ha agotado, ¿sí? Presentamos una baja drástica en el fibrinógeno. Aquí sí tenemos que correlacionarlo. Si el cuadro clínico de mi paciente pues refleja un síndrome de respuesta inflamatoria severo, ya con una falla, una disfunción multiorgánica, y sin embargo el fibrinógeno lo tengo abajo, en 200 o abajo, pues no cuadra. ¿Qué quiere decir? Que el fibrinógeno ya se está agotando también. ¿Sí? Entonces, también es un indicador de pronóstico. Y bueno, la respuesta al tratamiento, si uno de los principales tratamientos es la fluidoterapia, y ya aplicado la terapia de resucitación, la terapia de mantenimiento, y sigo teniendo mi cuadro agudo en el caballo con un cuadro severo y no hay respuesta al tratamiento, pues eso nos habla de un mal pronóstico, y podemos empezar a plantearle al propietario que el caballo pues está descontrolándose la parte de la respuesta inmune, y empieza a haber falla orgánica. Entonces, la glucosa, como les mencionaba, les dejo este artículo, es muy, muy bueno. Y cuando empezamos a observar una hiperglicemia,
pues que puede estar asociado con el mal pronóstico, pero ¿por qué la glucosa? Muchos eh, este, cirujanos en el mundo mencionan en los artículos, y sí me ha tocado, bueno, escucharlo, preguntan, ¿y cómo anda de glucosa? Siendo adulto, generalmente la glucosa la ocupamos más en los neonatos, si hay hipoglucemia o si hay hiperglucemia, y nos refleja tanto el grado de severidad o el pronóstico, pero en los adultos no, y sí tenemos que empezar a usarlo mucho. ¿Por qué? Porque cuando hay una secreción severa de glucagón, de epinefrina, de cortisol, de hormona de crecimiento, este, y todas estas respuesta inmune, pues se va a oponer a la acción normal de la insulina, ¿sí? La insulina ya no va a poder hacer su acción, ¿sí? También algunas citocinas proinflamatorias agravan este estado hiperglucémico. Entonces, cuando hay hiperglucemia es porque la insulina no puede hacer acción, es porque hay una segregación exacerbada de todos estos factores proinflamatorios y algunas otras cuestiones de gravedad. Un método diagnóstico lo menciono, sin embargo, no está muy factible, pero sí conocerlo es la prueba, el listado de amebocitos de limulus. Esta, bueno, es la mejor prueba, la prueba estándar de diagnóstico de la endotoxemia. Y bueno, se ocupa sangre de cangrejo de herradura, el cual detecta la presencia de endotoxinas bacterianas, pero no solamente las detecta, sino la cantidad de endotoxemia que puede tener el organismo. Se usa mucho en la industria farmacéutica. Aquí verifica los productos para que todos los productos farmacéuticos, sobre todo de uso humano, para que no lleguen a dar algún efecto febril o alguna reacción, pues todo se prueba, ¿no? A nivel industria. Y a nivel clínica, pues casi no se ocupa, pues por lo costoso, lo complicado que es mandar las muestras, pero sí tener en cuenta que sí existe un método diagnóstico de alta sensibilidad para saber si hay endotoxemia, el grado de endotoxemia por los lipopolisacáridos, por las gram negativas. Hay otro método diagnóstico que no se explota mucho y lo debemos de explotar más, que es la ecocardiografía. En la ecocardiografía les dejo este artículo, pero al igual que las otras, nos ayuda a establecer un pronóstico un poco más acertado en cuanto al cólico, en cuanto al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Básicamente, ¿por qué? Porque cuando nosotros, su principal terapia de la endotoxemia es la fluidoterapia, entonces cuando nosotros estamos aplicando una terapia de fluidos para saber si realmente voy bueno, por buen camino, si estoy exacerbando la terapia, si está respondiendo el individuo, pues le hago un ultrasonido a corazón. Entonces, aquí, pues, generalmente cuando no estás acostumbrado a hacer ecocardiografías, pues sí, hay unas mediciones estándar ya en la literatura en la que te indica pues el tamaño de las cámaras y del músculo cardíaco. Pero si uno empieza a hacer constantemente ultrasonidos del corazón, ya no necesitamos incluso medir, simplemente el ver el corazón y ver el grosor de las cámaras, y las cámaras están muy angostas, muy pequeñas, y el músculo del corazón, el miocardio, está muy engrosado, quiere decir que mi terapia de fluidos no está respondiendo, no estoy compensando, mi terapia de resucitación o de mantenimiento no está dando abasto, ¿sí? Y es un mal pronóstico, ¿sí? Entonces, también es muy bueno, rápido, invasivo, de rápida información, hacer una ecocardiografía, y no me ayuda a estimar cómo voy con la terapia de fluidos y con la respuesta al tratamiento. Y bueno, hablando ya de tratamiento, este, para ya ir cerrando, para el tratamiento de la endotoxemia, lo primero que tenemos que hacer es eliminar la causa principal. Si se trata de una disbiosis, de un desbalance dietético, bueno, corregir la causa y corregir, bueno, tratar esta microbiota. Aquí nos han dado unas charlas muy interesantes.
Si se trata de un intestino dañado, de un intestino necrosado, pues se corrige mediante cirugía, anastomosis, pero es eliminar la causa principal por las cuales se está absorbiendo endotoxemia. Posteriormente, el soporte cardiovascular, como con la fluidoterapia, como les mencionaba, terapia de resucitación, terapia de mantenimiento, dependiendo, ir monitoreando, ¿sí? Neutralizando la endotoxina circulante. Hay varios métodos, ahorita les vamos a hablar, inhibiendo inflamación por endotoxinas y sobre todo controlar esta respuesta inmune, ¿no? Para prevenir el CIRS, el SID, el CARS, el MUD, hasta el shock, ¿sí? Y bueno, ya todo esto conlleva también a prevenir la laminitis, que es una de las principales complicaciones. Entonces, en la fluidoterapia les dejo este artículo en la cual nos arroja dosis para, fórmulas para el volumen y el ritmo, dependiendo del grado de la hipovolemia. ¿Cómo vamos a hacer ver el grado de la hipovolemia? Bueno, tenemos varios métodos, como veíamos el hematocrito, la manera específica de la orina y todos los signos de deshidratación que midamos en el caballo. Y tenemos varias rutas, que es la intravenosa, que es la principal, ¿sí? Pero también podemos ocupar la vía entérica en caso de que no haya reflujo, en caso de que esté libre la vía, o incluso la rectal, que no es muy utilizada, pero también se puede hidratar por vía rectal. Y bueno, la vía intravenosa tenemos dos dosis, la de resucitación y de mantenimiento, en la cual iniciamos con una dosis de 10 a 20 mililitros por kilo. Y aquí pues vamos a ir monitoreando, generalmente son con isotónicos, con solución cloruro de sodio, y aquí, dependiendo tu paciente, dependiendo cómo te haya llegado a la clínica y cuál sea la causa principal por la que se desencadenó la endotoxemia, podemos o no ocupar hipertónicas. Aquí están las dosis en este artículo o el plasma, pero muchas veces necesitamos primero el líquido antes de expandir. Entonces, restablecemos el estado hídrico y posteriormente lo mantenemos con una terapia de 40 a 60 mililitros por kilo por día, ¿sí? Y vamos viendo los requerimientos. Les recalco, es bueno y hay muchos métodos y uno de los no invasivos es la ecocardiografía. La antibioterapia es muy controversial. ¿Por qué? Porque, bueno, si estamos hablando que es la muerte de bacterias, el causante de los lipopolisacáridos, si nosotros matamos más bacterias, pues va a haber más absorción de lipopolisacáridos y vamos a agravar el cuadro, ¿sí? Pero, ¿qué lo está causando? Si hay una multiplicación exacerbada de gram negativas, se tiene que dar antibióticos. Entonces es muy controversial, ¿sí? Aquí, en la mayoría de la literatura, en mi experiencia clínica, sí damos antibióticos, sí se da. ¿Por qué? Porque tú ya estás teniendo una terapia contra la endotoxemia, ¿sí? Entonces, mientras tú tengas una terapia y tengas controlado ese cuadro, bueno, vamos a ir reduciendo la causa, ¿no? Entonces, se da antibioterapia, pero aquí les coloco, es controversial, hay que ver mucho a nuestro paciente, la causa principal y qué tanto está respondiendo al tratamiento. Pero lo que sí es el antiinflamatorio, el AINE, generalmente el flunixin de hemoglobina, es ideal, es una terapia ideal para la endotoxemia, inhibidor de la síntesis de los mediadores de endotoxinas. Y aquí una ventaja de este AINE es que podemos usar una dosis baja, recomendada de 0,5 miligramos por kilo, y ya no tenemos los efectos dañinos al riñón, al tracto gastrointestinal, ¿sí? Que tienen la mayoría de los AINES, sobre todo los no selectivos, y podemos tener el efecto antiendotóxico. Pero hay este estudio multicéntrico que comparan el firocoxib con el flunixin, en la cual no se ven diferencias significativas entre ambos y el efecto de la prevención este, de los procesos antitóxicos. Hay otro tratamiento, la polimixina B. La polimixina B, bueno, es un agente neutralizador de lipopolisacáridos. Desventaja, es muy caro. Sí, aquí en México, una terapia de polimixina B
Por otro lado, es nefrotóxico, pero es ahorita el mejor antibiótico para neutralizar los lipopolisacáridos y interactúa directamente en la región lipídica. Lo que les mencionaba es la que da toda la manifestación de sepsis y disminuye la liberación de factor de necrosis tumoral y los residuos de estos lipopolisacáridos. E incluso la ventaja se puede dar incluso intraoperatorio mientras se está corrigiendo la causa. Otra terapia que se ocupa, la cual también es muy controversial porque no hay mucha medicina basada en evidencia, sin embargo, sabemos los efectos benéficos antiinflamatorios, antiendotóxicos del domoso. Y bueno, aquí les dejo este artículo en la cual, pues, de hecho tiene 19 propiedades. El domoso, a nivel clínico, se ocupa mucho como tratamiento de la endotoxemia. Dentro de ellos, disminuye expresión de citocinas, interleucinas, factor de necrosis tumoral, macrófagos, proteínas e interleucinas 1 alfa. ¿Sí? Y en los estudios, pues, se ve el efecto benéfico del dimetilsulfóxido. Otra de las terapias, hay medicina basada en evidencia, es la infusión continua de lidocaína, en la cual como antiinflamatorio, recordemos, no es un prokinético, la lidocaína, pero es un excelente antiinflamatorio y analgésico, disminuye los signos, sobre todo se ha comprobado que inhibe la actividad de factor de necrosis tumoral, incluso a nivel peritoneo. Y bueno, otras terapias, el plasma hiperinmune es una inmunoterapia que tiene anticuerpos monoclonales, IgE, IgM, y ayuda a neutralizar los polisacáridos también, inhibe la respuesta proinflamatoria. Hay varios sueros, perdón, plasmas, también hay un suero, pero hay varios plasmas. Pues lamentablemente no se vende en México, se vende en Nueva Zelanda, en Australia, pero es un suero, un plasma, perdón, hiperinmune hecho específicamente para toxinas E. coli, salmonella, y pues hay estudios en donde disminuye significativamente mortalidad y reducen el tiempo de tratamiento y reducen el efecto del sistema inmune de la respuesta. Existe ahorita un boom en este tratamiento que es el etilpiruvato, que como antiinflamatorio ayuda a reducir la liberación de citocinas proinflamatorias. Una ventaja, no es caro, pero no está muy comercial aquí en México y pues mejora la tasa de supervivencia. Les dejo este artículo, es ahorita de las cosas más actuales para la endotoxemia. Auxiliares en el tratamiento, tenemos varios, no estos, ¿por qué digo auxiliares? Porque el ocuparlos de manera sola, pues no nos va a hacer efecto, pero sí de manera conjunta con las otras terapias, sobre todo terapia de fluidos y flunixin, pues va a tener una buena respuesta. La pentoxifilina, que es inhibidor de la fosfodiesterasa en endotoxemia y disminuye la actividad del factor de necrosis tumoral, interleucina 6. Desventaja de la pentoxifilina que ahorita se ha estudiado la biodisponibilidad oral, IV, no tenemos la forma IV, y la oral, pues no tiene mucha biodisponibilidad. La ketamina, me encanta hablar de este anestésico disociativo, usado como infusión continua en dosis subanestésica, 1.5 miligramos por kilo por hora, pues tiene bastantes beneficios. Uno de ellos tiene una acción modular en la respuesta inmune como antiinflamatorio, reduce citocinas proinflamatorias. Sabemos que es un buen estabilizador cardiovascular y es antagonismo del receptor NMDA y algunas otras vías de señalización inflamatoria. Entonces, la ketamina es un muy buen coadyuvante al tratamiento. Y hay otros, como el BioSponge, que neutraliza toxinas, también pasta o en polvo, el carbón activado, cuando no tenemos acceso al BioSponge, es también muy bueno, y el aceite mineral, ¿sí? Cuando no tenemos un problema obstructivo sin hidratación, pues podemos poner aceite mineral y estos tres como neutralizador de toxinas. Como conclusión, la endotoxemia pues, es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el cólico, pero nuestro objetivo nos vamos a concentrar en controlar la respuesta exacerbada del sistema inmune
sobre todo saber que esto está ocasionado por la ruta del MYD88. Entonces, los caballos van a reaccionar muy fuerte, a diferencia de otras especies, explorar más métodos diagnósticos como la eh, glucosa en sangre, la ecocardiografía, antes, durante, después del tratamiento. Y pues el tratamiento debe incluir cuidados de soporte intensivos, principalmente la fluidoterapia conquistadores, es el pilar del tratamiento. Y bueno, muchas gracias por su atención. Aquí dejo mi correo y estoy atenta a las preguntas en el bloque de preguntas. Gracias, doctora Karina.